Muy buenos días, estudiantes. Les saluda la profesora Vanessa. El día de hoy vamos a trabajar el área de gramática. Vamos con los acuerdos del día. Participa diariamente en clases. Mantenemos una actitud positiva. Mantén limpio el espacio donde vas a realizar tu actividad de aprendizaje. Y recuerda estar atento a la clase. Nuestra actividad: el verbo y sus accidentes gramaticales. Propósito del día: reconocer los accidentes gramaticales del verbo. Vamos entonces juntos a leer esta definición. ¿Qué es el verbo? Para poder clasificar al verbo tenemos que tener en consideración tres criterios: semántico, morfológico y sintáctico. Criterio semántico: el verbo puede señalar acción, pasión, estado, inacción. Ahora vámonos con el criterio morfológico. El verbo es una palabra variable porque tiene accidentes gramaticales. Recuerden entonces, estudiantes, que el verbo es la palabra que expresa una acción dada por el sujeto. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Tenemos número como primer accidente gramatical del verbo. Menciona cuántos sujetos realizan la acción, en singular o en plural. Cuando hablamos de singular, nos referimos a un solo individuo y en plural a varios individuos. ¿Qué más tenemos por aquí, niños y niñas? Tenemos el accidente gramatical, que es persona. Menciona quién o quiénes realizan la acción del verbo. Primera, segunda y tercera persona. Yo, nosotros, tú, ustedes, él, ellos. Nosotros iremos de paseo juntos, tú tienes mucho trabajo pendiente, ellos comprarán una nueva refrigeradora. Entonces las personas que encontramos de acuerdo al accidente gramatical del verbo son las primeras personas gramatical, la segunda persona gramatical y la tercera persona gramatical. El tiempo es otro accidente gramatical del verbo, en el cual se indica el momento en el que se realiza la acción verbal. Es decir, que si esa acción se encuentra en un tiempo presente, en un tiempo pasado o en un tiempo futuro. En el tiempo presente habla con sus alumnos sobre un tema importante. En el tiempo pasado habla con sus alumnos sobre un tema importante. Y en el futuro hablará con sus alumnos sobre un tema importante. Si se dan cuenta, en ambos casos, el verbo se ha conjugado de acuerdo al tiempo. Habla, presente, habló, pasado y hablará en futuro. Entonces, el verbo también se va a conjugar teniendo en cuenta el tiempo como accidente gramatical. Seguimos. Para poder entender la siguiente diapositiva o el siguiente esquema, vamos primero a leer sobre los verboides. Son las formas impersonales de los verbos. ¿Qué verbos son impersonales? El infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Por qué impersonales? Porque no se encuentran definidos directamente como en el caso de los verbos que ya están conjugados, ¿no? Ejemplo, no puedo dar clases. Dar está en infinitivo. Está lloviendo es un gerundio. Juan y Mariela aún están peleados, viene a ser un participio. En este caso se le denomina verbos, pero en formas impersonales, llamados también verboides. Entonces, los verboides son aquellos que están en infinitivo, en participio y en gerundio. En infinitivo son aquellos verbos que terminan en ar, er o ir. En el participio son los verbos que terminan en ado, ido, cho, to y so. Y los gerundios terminan en ando, yendo o yendo.
Ahora, es importante también resaltar, niños y niñas, los verbos impersonales. Son aquellos que carecen de sujeto, generalmente se refieren a fenómenos de la naturaleza. Los verbos personales son aquellos que presentan sujeto. Dentro de los verbos impersonales tenemos el ejemplo, llovió toda la noche y había muchos invitados. En los verbos personales tenemos, el niño se cayó, María corre en el parque. Excelente, niños y niñas. Ahora vamos a resolver juntos algunos ejemplos. Vamos a ubicarnos en esta página de nuestro compendio y a resolver. Hoy hablaremos una palabra que indica acción, estado, comportamiento, sentimiento, es decir, hablamos del verbo, el elemento más importante del predicado de la oración. Recuerden que en una oración encontramos sujeto y predicado. Dentro del predicado encontramos al verbo. Entonces vamos a subrayar. Vamos a identificar los verbos, pero estos verbos que estamos resaltando son aquellos que se encuentran en infinitivo. Es decir, que no han sido conjugados, se encuentran con las terminaciones ar, ir, como amar, vivir, correr, caminar, escribir. Y no podemos dejar de resaltar el verbo saltar. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es designar el verbo correspondiente de acuerdo a la acción que realiza cada imagen. Entonces, podemos observar que la primera imagen, la persona está cantando. Por lo tanto, el verbo sería cantar. Las otras personas, al parecer, están bailando. El verbo sería, puede ser bailar o brincar también, ¿no? Porque también podría darnos la sensación de que están saltando. Pero lo podemos cambiar al verbo bailar. Luego, el siguiente verbo corresponde a manejar o conducir, también podría ser. Luego tenemos, pues, los payasitos en la fiesta, que es lo que hacen festejar. Luego, leer, que es la acción que realiza la niña. Y la otra acción del otro personaje, patinar. Son los verbos que corresponden a cada imagen. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si seguimos reconociendo? Para esto vas a tomar tu lápiz rojo o lapicero rojo y subraya los verbos que encuentras en las siguientes oraciones. Los pequeños niños bailaron, es un verbo, cantaron y declamaron. Todo aquel que expresa una acción que esté realizando el sujeto es un verbo. La mamá preparó. Tenemos preparó. El hermoso bebito sonrió. ¿Qué es lo que hace el bebito? Sonríe. Otra manera de identificar al verbo también es formulando preguntas. Por ejemplo, ellos trabajaron con mucho esmero. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Trabajaron. Ya ubicamos el verbo. Tienes que formular una pregunta que te ayude a formular el verbo. Los astutos zorros corrían por el bosque. ¿Qué es lo que hacían los zorros? Corrían. Como es para identificar la acción, entonces tienes que preguntar qué hacían o qué hicieron o qué han realizado, ¿no? Los delfines nadan armoniosamente. ¿Qué hacen los delfines? Nadan. Ya tenemos el otro verbo. Jaime y Rosa se casaron hoy. ¿Qué hicieron Jaime y Rosa? Se casaron. Casaron es el verbo. El verbo es una palabra variable. ¿Qué cosa viene a ser el verbo? Es. Es también viene a ser un verbo. Roberto y Andrea son muy amables. ¿Qué es lo que ellos hacen, Roberto y Andrea? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ser amables, son amables. Son también viene a ser un verbo. El potro de Alberto murió al caer en un abismo. ¿Qué pasó con el potro de Alberto? Murió. Murió viene a ser otra acción. Entonces formulamos preguntas que nos ayuden a identificar las acciones. Otra manera de poder reconocer e identificar los verbos a través de preguntas que nos ayuden justamente a reconocer esas acciones. Entonces,
Dentro de todo este gran tema interesante del verbo, no podemos dejar de resaltar aquellos que están en modo indicativo y subjuntivo. Porque el verbo, aparte de presentar tiempo, decirnos si está en infinitivo o expresar una acción, los verbos también pueden presentarse de manera indicativa y subjuntiva, es decir, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en el indicativo, los verbos que expresan certeza, realidad, actualidad, compromiso del hablante con la veracidad de lo que afirma. Mientras que el subjuntivo es lo opuesto al indicativo. Si el indicativo te da certeza, el verbo te indica certeza, pues en el subjuntivo es lo contrario, incertidumbre. Si en el indicativo el verbo te expresa algo real, pues en el subjuntivo el verbo expresa lo contrario, algo irreal. Si en el indicativo el verbo te expresa un compromiso de la persona que habla, pues en el subjuntivo es lo contrario. Lo que expresa el verbo no necesariamente tenga que ser algo actual del mismo hablante. Entonces, el subjuntivo es lo opuesto a lo que en el aspecto indicativo el verbo expresa. Y además, también tenemos acciones que nos determinan órdenes o mandatos. A esto llamamos verbo imperativo. El imperativo es un modo verbal con el que se ordena hacer algo. Como por ejemplo, estornuda en un pañuelo, limpia la mesa, haz tu tarea, guarda silencio. Entonces, estas acciones que demandan un orden, un mandato, son verbos imperativos. Ahora vamos a trabajar con esto, del modo indicativo, subjuntivo y imperativo. Subraya el verbo en cada oración y señala sus accidentes gramaticales. Aquellos pajarillos cantaron sin cesar, pajarillos. Está en plural el sustantivo, por lo tanto, el verbo también estará en plural. Y el tiempo pasado, aquellos pajarillos cantaron. Cantaron, es algo que ya ocurrió, tiempo pasado. En tercera persona, sí, porque está diciendo aquellos. Recuerda que la primera persona habla del hablante mismo y la segunda y la tercera habla de otros individuos. Modo subjuntivo, ¿por qué? Recuerda que el modo subjuntivo también puede expresar cierta acción de deseo, pero también te expresa algo de incertidumbre, algo que no es actual. Entonces, por lo tanto, está en modo subjuntivo, porque al decir que los pajarillos cantaron ya no es actual, entonces es subjuntivo. Ojalá cantara una hermosa canción. Ojalá cantara, está deseando algo. Podría ser subjuntivo. Número singular, sí, porque está hablando de una sola persona. En tiempo futuro, porque dice ojalá, está deseando algo que ocurra. Tercera persona, porque no sabemos si es él o es ella. Y en subjuntivo, porque está deseando algo. ¿Qué puede hacer que se llegue a concretar en lo real? Por lo tanto, como no es precisamente real, entonces está en modo subjuntivo. Trabajen ya, es un mandato. Pero al decir trabajen está hablando de un grupo. Por lo tanto, al hablar de un grupo hablamos de plural. Tiempo presente porque es un mandato del momento. Trabajen ya. En tercera persona porque está hablando de un grupo que puede ser ellos, ellas. Y en modo imperativo porque está ordenando un mandato. Vámonos con el siguiente. Evaluaré con minuciosidad. Evaluaré. Está hablando de algo que uno mismo puede hacer. Entonces habla de una primera persona. Tiempo singular porque habla de uno solo. Pronombre yo, primera persona, tiempo futuro. Evaluaré. Algo que esa persona va a realizar. En primera persona porque está hablando de sí mismo. Evaluaré. Y en modo indicativo porque es algo posible
que con certeza se pueda ejecutar. Nosotros somos los mejores. Está en plural, en tiempo presente, somos. Está determinando que sí lo son, es algo presente. Primera persona, porque la primera persona en plural es nosotros y primera persona en singular es yo. Modo indicativo porque es algo certero, porque lo están diciendo, nosotros somos, es algo de certeza, de seguridad, es indicativo. Muy bien, niños y niñas. Entonces, de esta manera es importante considerar los accidentes gramaticales del verbo. ¿Qué te parece si ahora en casita desarrollas más ejercicios de la página 9 y 10? No olvides enviar tus evidencias de forma ordenada. Recuerda seguir cuidándote, seguimos en pandemia y respeta el protocolo de bioseguridad. Bendiciones hasta una próxima clase.